Esto es Orígenes del Arte Dramático, un ciclo de charlas de la mano de Augusto Nelotto, el más musical, donde te contamos todo sobre la historia del teatro. El día de hoy, Bertolt Brecht. Buenas tardes a todos, disculpen las demoras, tuvimos problemas técnicos. Aquí estamos otra vez con este ciclo de charlas de la mano de Augusto Nelotto, del otro lado del mundo, directamente desde España, para charlar un poco sobre los orígenes del arte dramático. Particularmente hoy vamos a hablar de Bertolt Brecht, de su teoría teatral, de qué se trataba, qué era lo que proponía, qué caracterizaba esta teoría y cómo lo implementaba. Gracias, Andy. Y sí, como dijo, vamos a hablar de Brecht y de su teatro. Como bien dijo Andy, y lo decimos en realidad en todas las charlas, vamos a hacer un breve recorrido sobre quién fue y qué es lo que propone, y vamos a decir nuestra opinión, siempre desde un análisis muy corto, aclarando, como dijimos siempre en todas las charlas, que no hay verdades absolutas, es nuestra opinión, y al final lo vamos a tratar de abordar y de relacionar con lo que es el teatro musical, ¿sí? Bien, entonces, cuando empezamos a hablar de Brecht, vamos a hablar sobre quién fue, ¿sí? Brecht fue un dramaturgo y escritor alemán que buscaba lo que es la emancipación de la clase trabajadora y la toma de los trabajadores en el poder. Lo relacionamos esto, claro, con lo que sería la Revolución Rusa de 1917 y también con la corriente filosófica marxista, ¿sí? Que más adelante lo vamos a volver a retomar para explicar otras cosas, ¿sí? Si bien el teatro político ya existía hace mucho tiempo, desde hecho, si lo relacionamos con la clase anterior, desde el teatro griego, Brecht lo que quería era mostrar las relaciones sociales dentro de este sistema capitalista y criticaba de alguna manera esto apelando al realismo teatral, ¿sí? Reflejar la realidad, pero siempre teniendo en cuenta no crear una ilusión. Es decir, él buscaba reflejar la realidad desde una manera no naturalista, ¿sí? Entonces, él progresivamente lo que él intentaba era provocar asombro, era provocar reflexión, cambios de actitud y cambios de comportamiento en el espectador. Bien, esto es importante entenderlo sobre su contexto porque él vivió los años más activos de vida que tuvo, él prácticamente estuvo en el exilio, por una guerra o por otra, tuvo que exiliarse. Entonces la mayoría de sus obras tienen que ver en relación a hacer una política, ¿sí? O a retomar el teatro político que ya existía con este fin de provocar una reflexión y cambios de comportamiento en las personas que veían este tipo de teatro. Cuando él vuelve a Alemania, posterior a la Segunda Guerra Mundial, funda el Berliner Ensemble, que es esta escuela de teatro muy importante. Ahora bien, si nos situamos principalmente en lo que hacía Brecht teatralmente, él tenía varias influencias. Una de ellas es el expresionismo alemán, que es una vanguardia, fue una vanguardia artística del siglo XX, que surge a partir de la represión cultural y expresiva que había en ese entonces, y de alguna manera el arte, o en este caso también puntualmente el teatro, da rienda suelta a lo que se quería contar, ¿sí? Siempre volviendo esto a relacionarlo, claro, a el capitalismo. Y de allí también su relación con el marxismo, con esta idea que se muestra, esta corriente filosófica que muestra una visión materialista del capitalismo y que principalmente es una corriente revolucionaria. Otras de sus influencias son el cabaret alemán en relación a la música, la puesta en escena, la iluminación. Y volviendo nuevamente a su influencia, por ejemplo, que tiene que ver con la Revolución Rusa, estar del lado de los trabajadores, otra de sus influencias es Meyerhold, que probablemente en otra charla lo tomemos para desarrollarlo porque es muy interesante. Meyerhold, brevemente, era un actor que pertenecía
a la compañía de Stanislavski, y él con Stanislavski empieza a cuestionar la manera de ver el realismo, pone en práctica lo que es experimentar otro tipo de puestas en escenas, también desarrolla lo que es las acciones físicas y el trabajo físico por biomecánica, ¿sí? Entonces estas 4 influencias conforman de alguna manera la obra que que Brecht quiere contar, ¿sí? Bien. Cuando nosotros pasamos a la obra de Brecht, ¿sí? Hay que entender que, si bien, como dije antes, ya existía un teatro político, y si quieren ahondar más pueden remontarse e investigar sobre Piscator, pueden anotarlo. Si bien ya existía este teatro político, él busca abordar este tema y busca instalar un nuevo procedimiento donde el espectador tenga también una relación política con lo que se ve en escena. Es decir, que no solamente sea hacer política los que están arriba del escenario, o esta idea de director que aparecía también en ese entonces, que quiere mostrar un mensaje, que quiere ser revolucionario, que quiere hacer algo para que la gente reaccione, sino que lo que busca Brecht constantemente es que el espectador tenga esa conducta política, ¿sí? Como dijimos ya varias veces, la influencia tan fuerte de Brecht sobre el marxismo, ¿sí? Es lo que a él lo motiva también, de alguna manera, en mi opinión, a sacarle el romanticismo a aquellas relaciones sociales que presenta el capitalismo como idealizadas. Cuando hablamos de aquellas relaciones sociales, hablamos a relaciones de poder, por ejemplo, volviendo a la clase trabajadora, podemos hablar de los trabajadores y los empleadores, de grandes corporaciones, ¿sí? Esas relaciones, esos tratos, esos vínculos que están idealizados, él los quiere demoler, los quiere romper. ¿Por qué? Porque entiende que para que haya un teatro político, él dice, tiene que haber un espectador político, tiene que haber un espectador que desnaturalice ese vínculo, porque si el espectador naturaliza todo lo que pasa, nunca se lo va a cuestionar, ¿sí? Entonces, si lo vemos como algo natural y no lo cuestionamos, el espectador no le llega ningún mensaje. Lo que busca Brecht, en realidad, o lo que nos quiere contar, es criticar el teatro que ya venía estando, el tradicional o el aristotélico, para generar este nuevo objetivo, ¿no?, que él tiene del espectador político. Cuando Brecht cuestiona el teatro tradicional, cuestiona 2 principios que vimos nosotros en la charla anterior sobre teatro griego, y podemos también decir realista, ¿sí?, que son el principio de identificación, ¿sí? Él quiere romper con la identificación que siente el espectador para con el personaje, o si nos remontamos a Aristóteles, al teatro griego, al héroe, ¿sí? Quiere romper con esa empatía y con esa afección que tenemos del personaje, es decir, quiere que no sentamos compasión por lo que le pasa, ¿sí? No quiere que naturalicemos esa conducta y que lo percibamos críticamente, quiere decir que se pregunte, ¿no?, si antes decía el espectador, ay, yo hubiese hecho lo mismo, que diga, ah, podría haber hecho otra cosa, ¿y por qué no actuó de esta manera? ¿Sí? Y al mismo tiempo que se quiere romper con la identificación de los personajes con el espectador, también se quiere romper con la ilusión que crea el teatro tradicional de el espectador que observa una escena y nadie de la escena se da cuenta y se cree lo que está viendo. Entonces, por ejemplo, esto hace referencia a cuando se rompe la cuarta pared, ¿sí? Es decir, tachar completamente esa idea de que nosotros somos observadores.
Y es por eso que Brecht también, cuando decide que hay que romper, o menciona que hay que romper, ya sea la identificación como la ilusión, es porque él esto lo llama un espectador acrítico, un espectador dormido, ¿sí? Es como un sujeto que es emocionalmente manipulado y no es político. Con político nos referimos a crítico, ¿sí? Un ejemplo que vi en un video de un profesor de La Plata, que hablaba de la Escuela de Actuación de La Plata, hablaba de, por ejemplo, la industria del cine, norteamericana sobre todo. Nosotros tenemos la costumbre de tal vez, y me incluyo, no estamos criticando a la industria, es un ejemplo de, por ejemplo, el personaje va a la guerra. Entonces nosotros naturalizamos que Estados Unidos, o está bien que vaya a tal país y declare la guerra, y haga esto porque el personaje es bueno, tiene una familia, tiene hijos, lo mandaron ahí. Entonces, es esta idea, ¿no? Esto que estoy contando es como un ejemplo que decía este profesor sobre, bueno, una manipulación emocional para traficar, de alguna manera, para meter una ideología, ¿sí? Que hace que el espectador no sea un ser crítico y pensante, sino que el espectador tenga afección, que tenga empatía por lo que le pasa. Todo esto teniendo en cuenta que Brecht iba con la corriente marxista, la Revolución Rusa, y sobre todo en la época en la que él vive de nazismo, se intensifica. Piensen ustedes que habrán visto muchas veces, tal vez en secundaria, si les han mostrado algún video comercial en la época que el nazismo estaba en su auge, se apelaba mucho a ese discurso emocional. Por eso Brecht insiste tanto con la racionalidad y el análisis del espectador. Y es por eso que él, digamos, desarrolla una idea de lo que es el distanciamiento o extrañamiento o no alineación. Esos tres nombres vamos a tratar de hablar de extrañamiento, distanciamiento, que es más fácil de decirlo rápido. Con distanciamiento, básicamente, lo que busca es que una simple escena que podemos ver, o una relación social que es cotidiana, que habremos probablemente pasado, verla de una manera no naturalizada, que no nos sea natural a nosotros, ¿sí? Que aquello que es familiar o conocido, nosotros lo veamos con asombro, o más bien como algo que es extraño, ¿sí? Con distancia se refiere, o tiene más que nada que ver con el objetivo, ¿sí? De justificar aquella idea de que solo distanciados o extrañados de los que estamos viendo, podemos ver las cosas de una manera objetiva, sin identificarnos, sin una ilusión de algo, lo vemos críticamente. ¿Bien? Ahora, para hablar de cómo se lleva a cabo el distanciamiento del extrañamiento, dicho todo este contexto breve que hicimos de Brecht, en el teatro lo podemos ver de tres maneras. En el teatro brechtiano, desde la dramaturgia, desde el espacio y desde la actuación. En relación a la dramaturgia, el teatro épico, podemos ver muy claro que desaparece la unidad de acción de principio a fin, ¿sí? Esto que veíamos también en el teatro griego, de que hay una misma unidad de acción, un inicio, un nudo, un desenlace y un objetivo durante toda la obra. Brecht rompe de alguna manera, o intenta romper, aquel teatro lineal y pone en juego más unidades de acción, incluso secundarias, para poner énfasis en el desarrollo, ¿sí?, de lo que sucede y lo que está relatando. No le importa nada más el final de lo que va a suceder o el objetivo final de la obra, sino que presta atención a cada parte de la obra. Incluso a veces se agregan escenas no vinculadas a la unidad de acción competente para volver a atraer al espectador. Y es muy importante también en la dramaturgia que muchas veces algo que es muy característico de Brecht es la inclusión de carteles. ¿Por qué?
Porque los carteles están con la finalidad de eliminar la intriga, ¿sí?, de lo que va a suceder. Esa idea de suspenso, de que algo malo va a venir, de que ya está dicho todo eso. Entonces, a través de carteles o a través de una figura de el rol de un presentador, aparece alguien y dice lo que va a pasar en la escena, o el cartel mismo dice lo que va a pasar, o se anticipa, para eliminar aquellas cosas que de alguna manera tal vez al espectador lo sumergen en la obra y nuevamente se vuelve a dormir. Porque entendemos en este caso, y que me incluyo por ahí, nos es muy fácil sumergirnos en lo que se está mostrando. Cuando hablamos, después dicho esto en dramaturgia, y pasamos a nivel espacial, ¿sí?, el escenario frontal comienza a estar sintetizado, comienza a estar prácticamente despojado de escenografía, se incluye también el uso de cicloramas, se muestra el truco de la caja negra. Para los que no saben, una breve explicación: el teatro con el telón que vemos se lo llama teatro a la italiana y se le dice una caja negra porque en realidad nosotros vemos el cuadrado que bordea el telón, pero arriba en realidad el escenario está duplicado para subir la escenografía. Bueno, ¿él qué hace con esto? Revela ese truco, se ven los cables, tal vez los espectadores están arriba del escenario viendo la obra, ¿sí? El escenario que antes estaba elevado tal vez estaba al ras en el piso, ¿sí? Se apela a la iluminación, también dejarla al descubierto, e incluso empiezan a ver también luz de sala, en vez de apagar todo negro y ser observadores de una escena concreta. Bueno, también traemos al espectador y lo despertamos porque va a estar viendo la cabeza de otras personas que están viendo la obra, y entonces de esa manera no es que el espectador se olvida de que fue a ver una obra de teatro, pero de alguna manera colaboramos en que no se sumerja enteramente a lo que pasa o a esa identificación o ilusión de que lo que cree sucede, ¿sí? Y también se apela a determinados signos y objetos para también no se cree esta idea de ilusión, ¿sí? Más signos que objetos en sí realistas. Esto, como dije, a nivel teatro, dramaturgia y espacio. Ahora, si pasamos a la actuación, ¿sí?, si pasamos a cómo componer un personaje desde la actuación brechtiana, ¿sí?, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que, así como por ejemplo en el realismo de Stanislavski se pide al actor que se sumerja en el personaje, que lo haga propio, que use la memoria emotiva para encarnarlo y para que se lo vea a él, bueno, acá no, acá se apela también a la voluntad por mostrar el personaje y no querer encarnarlo, ¿sí? En el realismo, en este caso de Stanislavski, el actor desaparece. Brecht acá lo que quiere es que el actor vaya al lado, es decir, entendemos como espectadores y vemos que quiere, y como actores mostramos también lo que se necesita del personaje, pero ambos sabemos, tanto el actor como el espectador, que hay alguien que está actuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misión en realidad es criticar al personaje, ¿sí? Porque el teatro épico o el teatro político en este caso busca el distanciamiento y busca un actor crítico, un actor activo y pensante. También se empieza a emplear en lo que es la actuación mucho lo que es la idea de un signo, ¿sí?, la idea del gesto, ¿sí?, que permite desnaturalizar y también extrañar a un personaje. Una obra muy icónica es de ese tiempo y hasta la actualidad, que se ve siempre que se estudia teatro o historia del teatro universal, es Madre Coraje. Hay una escena, la más famosa, que es
la madre sintiendo dolor y simplemente cierra los ojos, abre la boca, se inclina, hace la cara, pero no emite sonido. Y es ese gesto que al espectador lo extraña, que entiende que es doloroso porque él también sentiría dolor, pero que también lo despierta y lo hace pensar de por qué no está gritando, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer todos esos signos, todos esos gestos que desnaturalizan y extrañan o ayudan a extrañar un personaje y seguir nuevamente despertando y transmitiendo un mensaje desde otro lugar. Hay algunos ejercicios que si quieren poner en práctica están en un montón de libros sobre cómo componer un personaje desde una técnica brechtiana, como por ejemplo decir el texto en primera persona, después en tercera persona, después en pasado. A medida que voy actuando voy diciendo también los diálogos o acotaciones que tenemos, ¿sí? El intercambio de papeles con otros actores, entonces todos van representando y no nos quedamos con uno solo que puntualmente es lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer, ¿sí? Se va armando una composición y de esta manera se estimula a lo que se quiere contar y a lo que se quiere mostrar. Es decir, el teatro brechtiano quiere proporcionar conocimientos, brindar argumentos y situar al espectador frente a una acción concreta, ¿sí? Y probablemente, digamos, estas técnicas no son muy cercanas a lo que nosotros estamos acostumbrados. Creo que de hecho siempre que empezamos actuación empezamos o con memoria emotiva o algo muy relacionado al realismo o a la tradición aristotélica. Pero bueno, los invito también a pensar esta forma de actuación o a querer ver cómo se sienten y explorarla, ¿sí? Como dije antes, siempre existió un teatro político, pero Brecht lo que propone es una teatralidad política y crear un punto de vista nuevo, ¿sí? Sobre lo teatral y sobre el espectador. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver o tratar de conversar qué pasa con el teatro musical. Si tenemos que hablar de si hay una relación, a priori podríamos decir que tiene puntos en común, algunos muy escuetos, pero no. En realidad, como el fin o lo que quería Brecht puntualmente de dar un mensaje político, o sí, hacer que el espectador piense, tal vez en la antigüedad o antes, hace muchos años sí, actualmente no. Como decíamos en la charla de teatro griego, el teatro musical, por lo menos el más taquillero de hoy en día, se repite. Entonces el mensaje muchas veces anterior queda obsoleto o anticuado. Un ejemplo, por ejemplo, hace poco fui a ver a Chorus Line y el mensaje queda antiguo, digamos. Y no se modifica porque hoy en día tal vez uno que va a ver el teatro musical va por la obra, por lo que significa la obra o lo que significó en ese momento, o por quien actúa, siempre hablando desde la parte comercial, ¿no?, del teatro musical. Entonces podemos decir que de alguna manera desde ese aspecto no, tal vez en el pasado sí. Sí hay puntos en común como que la música, que creo que no lo nombré antes, pero la música en Brecht no crea una atmósfera, sino que aparece para contar una narrativa, ¿sí? Y de alguna manera el teatro musical sí se relaciona con que la música hace avanzar la historia. Crea atmósfera también, pero hace avanzar la historia. Puede ser que haya más relación con las obras de teatro independiente, de teatro musical independiente, si hay puestas postmodernas, y la verdad que se usa mucho hoy lo que no es teatro a la italiana, entonces tal vez ahí podemos ver una puesta diferente, pero como teatro político, como teatro que quiere
teatro musical, perdón, que quiere un espectador crítico, creo que se puede relacionar más si hay un teatro musical, como dije, independiente. En Argentina en su momento se hizo un teatro musical que tenía que ver con La Noche de los Lápices, que hace la referencia, claro, al proceso que hubo de dictadura militar en Argentina, pero hace más referencia también a la memoria que a la parte, digamos, no sé si deja pensando tanto al actor. Tal vez hay obras de teatro independientes que actualmente sí apelan a que sea un actor tal vez más crítico cuando, no sé, lo deja pensando y lo deja creando con un final tal vez más abierto. Pero como teatro musical, taquillero, brechtiano, tal vez más desde la puesta en escena que desde un teatro político. Me encanta, me encanta esto. Tal cual. Igual también lo que se me viene a la cabeza después de escuchar todo, que estuvo buenísimo, dicho sea de paso, en algún punto sigue habiendo pureza total en los estilos teatrales, como, o termina siendo como una hibridación de distintas Sí, teorías, distintos métodos. Entonces quizás, más allá de la pureza que tenía Brecht en lo que estaba proponiendo, ¿qué queda? ¿Qué reminiscencia queda de ese estilo teatral? Ya sea como lo que decías, lo de que la música te hace avanzar la trama, más allá de que sabemos que dentro de la estructura del teatro musical es cierto, hay algunas que son simplemente para generar una atmósfera y podría sacar la canción y no avanza, está para otro motivo. También está la canción en pos de que exponer algo que le pasa al personaje. Y también verlo porque en algún punto hay varios musicales quizás más taquilleros que tocan ciertas cosas políticas, pero que quedan muy escondidas por detrás de justamente todo lo bello del teatro musical, Broadway, bailando. No, y que por ahí, en su momento, por ejemplo, tal vez sí fue más político o queriendo dar conciencia al espectador de, pero que tal vez la repetición o no sé, o los derechos de que no se puede cambiar las cosas, que por ahí a veces termina quedando anticuado y digo, qué bueno sería que se empiece a generar un teatro musical tal vez o dar más sentido por ahí al teatro musical independiente, que tal vez genera estos espacios y que no llega tanto. Digo, si no estás metido completamente tal vez en el teatro musical independiente, ni te enterabas que había una obra de, no sé. Sí, La Noche de los Lápices, como mencionaste, pero hay un montón que tocan distintos hechos históricos bastante fuertes. Incluso se me vino a la cabeza desde otra realidad, ¿no? Pero hablando desde la sexualidad, incluso de cómo afectaba a la sociedad eso, hubo un musical que acá creo que se hizo de manera independiente, que se llama Fun Home, que justamente hablaba de una chica lesbiana y de cómo le influenciaba, como toda su familia y qué le pasaba a ella con eso. Y está muy bien conseguido el personaje y me pongo a pensar, digo, esa actriz que estaba ahí arriba del escenario, que en realidad era súper bresquiano el tipo de puesta en escena, porque no era para nada tradicional, como evidenciaba todo. Yo no creo que no le pasaba nada, como que simplemente actuaba y bueno, y está todo bien. No, algo le pasaba adentro. O mismo The Color Purple, que es otro musical que es bastante conocido o taquillero, quizás no tanto como El Fantasma de la Ópera o Wicked, pero yo no creo que a la actriz que está haciendo el protagónico, que no me acuerdo el nombre ahora, que la mina era esclava, una negra esclava, que le habían sacado a sus hijos, que los habían tenido encima porque la violaron, horrible toda la historia, y cuando canta la canción Here I Am, tuve la suerte de verla en vivo y me acuerdo que se te ponía la piel de gallina, o sea, la mina lo dejaba No, todo. sí, y aparte entramos en una dualidad de que el teatro musical de por sí no es algo realista, porque cantan y bailan, porque miran al horizonte mientras lloran, entonces para empatizar, porque también hay algo de que todos vivimos con dinero, ¿no?
digo, hay algo de que lo hace taquillero y comercial, de que tal vez la actuación tiene que ser realista. Entonces, tal vez, por eso está muy bueno esto que vos dijiste, de que bueno, tal vez es un híbrido de abarcar varias cosas porque se necesitan también varias cosas para poder llegar a un público, ¿no? Tal cual, y en función a lo que también la sociedad de este momento, que todavía estamos muy próximos para poder analizarlo, por supuesto, pero qué es lo que necesita la sociedad en este momento, cuál es la tendencia. Vamos a crear, ¿no? Hay que ponernos a hacer cosas. Bueno, Agus, me encantó la charla de hoy, así que si cualquiera tiene una duda, ya lo vean hoy, mañana, pasado o cuando vean esto, nos pueden escribir, ya sea por nuestras redes sociales de Más Musical Argentina o a info@masmusical.com o directo a Agustina Tonelotto por Instagram. Y muchas gracias por escucharnos, por vernos y gracias, Agus, por siempre sumarte. A vos, Andy. Chau, chau.